Bien, continuamos con la unidad de pasivos diversos. Hay otros pasivos generados por el devengamiento de impuestos. Es decir, que un empresario, un empresario, o sea en realidad sea una persona humana o una persona jurídica, son sujetos pasivos de impuestos, ¿sí? En función del carácter que tenga, si es contribuyente al régimen general o al régimen simplificado, estará sujeto, digamos, a determinados impuestos. O sea, sujeto pasivo para ingresar a determinados impuestos. Su actividad económica justamente genera la obligación de tributar conforme a las leyes impositivas y tributarias vigentes. Entonces, suponiendo, en este caso vamos a ver, en realidad, el caso de una persona jurídica que está dedicada a la compraventa de artículos de bazar y que cierra su ejercicio económico el 31 de marzo del 2019. Esta empresa, esta sociedad, ¿sí?, es responsable inscripta en IVA, es decir, pertenece al régimen general como contribuyente, es inscripta en IVA, es decir, impuesto al valor agregado, también está inscripta en el impuesto a las ganancias como contribuyente al fisco nacional, ¿sí? Y también es contribuyente en el impuesto sobre los ingresos brutos, que justamente es un impuesto provincial y que se abona al fisco provincial. Además tiene el carácter de agente de retención del impuesto al valor agregado y del impuesto a las ganancias. O sea que es bastante complicadito, de acuerdo con las normas impositivas vigentes. Entonces, por un lado tributa, ¿sí?, el sujeto pasivo de los impuestos, IVA y ganancias, y a su vez también es agente de retención de esos impuestos conforme lo indican las normativas. El 28 de marzo de 2019, es decir, un día antes al 31 de marzo, unos días antes, las cuentas relacionadas con impuestos arrojan los siguientes saldos. Tenemos anticipos de impuesto a las ganancias, que vendría a ser una cuenta de activos, es decir, estos anticipos que se realizan, digamos, por el impuesto a las ganancias, resultan ser pagos anticipados, justamente como su palabra lo indica, o pagos a cuenta, importes a cuentas que se van pagando, que se calculan en función de la declaración jurada del año anterior. Entonces, estos anticipos se van a aplicar a la declaración jurada que tenga que hacer la empresa COCO SRL anual correspondiente al ejercicio económico que finaliza el 31 de marzo de 2019. Estos anticipos se van a detraer del impuesto a pagar o del impuesto que les dé a pagar el impuesto determinado, ¿sí?, en esa declaración jurada que se presentará dentro de los 4 meses de su cierre de ejercicio económico, ¿sí? Bueno, después, no les quiero dar mayores detalles, pero que en definitiva ciertamente les explico algo como para que se ubiquen, pero cualquier consulta la pueden hacer en los foros y bueno, vamos viendo con mayor detalle. Pero lo importante es que tenemos anticipos de impuestos a las ganancias, que corresponden, constituyen, digamos, una cuenta de activo, porque son pagos que se realizan en forma anticipada, son créditos, otros créditos, estaría dentro del rubro de otros créditos, se efectúan con antelación a la obligación, con antelación a la determinación del impuesto a ingresar, ¿sí?, que se van a cancelar, o sea, cuando se pague la declaración jurada pertinente. Las retenciones sufridas por el concepto de impuesto a las ganancias, es decir, también son saldos que retienen nuestros clientes o los clientes de COCO SRL los retuvieron en concepto de impuesto a las ganancias conforme a la normativa vigente por la operatoria que hayan desarrollado y ascienden a 1.000 pesos. El IVA a pagar que surge a pagar en función de las determinaciones del impuesto mensualmente. Recuerden que el IVA a pagar surge de
de contraponer el IVA débito contra el IVA crédito mensual, y surge entonces el IVA a pagar o a favor en función de que sea mayor, si el IVA generado por las ventas o el IVA generado por las compras. Entonces en este caso tenemos una cuenta de pasivos, es decir, ha generado un saldo a pagar a favor del fisco la liquidación anterior y que asciende a 3.000 pesos. O sea, la liquidación del mes de, o puede ser la del mes de febrero, bueno, puede tener un saldo acumulado a pagar, ¿sí? Puede ser que eso es lo que adeuda a esta fecha. Las retenciones a depositar, es decir, también es agente de retención, por lo tanto, en algunas operaciones es sujeto agente de retención y por lo tanto retiene a otros, y por lo tanto esto es una obligación que tiene de ingresar un importe que les retuvo de un pago que les realizó algún proveedor, ¿sí? De un pago que les realizó, entonces deben ingresar al fisco, es decir, que conforma un pasivo para ECOCO SRL, las retenciones a depositar. Durante el mes de marzo se efectuaron las siguientes operaciones. Bueno, y ahí detalla el resto de las diferentes operaciones, y dentro de lo que se pide en este ejercicio, ¿sí?, es registrar las operaciones del mes de marzo, registrar la posición mensual del mes de marzo, registrar el devengamiento del impuesto a los ingresos brutos sobre las ventas del mes de cierre del ejercicio, registrar también el devengamiento del impuesto a las ganancias al cierre del ejercicio y registrar la declaración jurada del impuesto a las ganancias presentada en agosto del 2019. Bien. Vamos a ir viendo asiento por asiento, yo les voy leyendo cada una de las operaciones para ir comprendiendo el desarrollo del ejercicio, ¿sí? Resulta que el 5 de marzo deposita a favor del fisco, estamos hablando de que, recuerden bien, ¿no?, al 31 de marzo cierra ejercicio, pero nosotros estamos viendo justamente las operaciones del último mes, referidas siempre a este tema, ¿no? Entonces, deposita a favor del fisco las retenciones de impuestos a las ganancias del mes anterior, emite un cheque del Banco Nación. Es decir, retenciones que ha efectuado, ¿sí?, a terceros. Entonces, las retenciones de depositar, recuerden que ascendían a 1.200 pesos. Se ingresan al mes siguiente, se retienen un mes en las retenciones generadas o realizadas en un determinado mes, el mes de febrero, se deben depositar en los primeros días del mes siguiente. Entonces, deposita esas retenciones de impuesto a las ganancias del mes anterior y emite un cheque del Banco Nación. Bien, entonces, las cuentas que vamos a utilizar es retenciones a depositar, con una cuenta de pasivo de impuesto a las ganancias por 1.200 pesos que se debita, disminuye a la cuenta de activo Banco Nación, cuenta corriente, que disminuye también por el mismo importe. ¿Sí? Bueno. Luego dice que el 8 de marzo, paga en efectivo el último anticipo de impuesto a las ganancias del ejercicio en curso por la suma de 1.000 pesos. Bien, las personas jurídicas tienen anticipos por 10 anticipos en el año que deben pagar, es decir, se genera la declaración jurada de impuesto a las ganancias, se calculan los anticipos para el año que viene y se comienzan a pagar 10 anticipos, 10 cuotas, digamos, del importe total a pagar como anticipo calculado en función de la última declaración jurada, se divide en 10, ¿sí?, en 10 cuotas y se paga durante el año. Bueno, acá en este caso la empresa lo que hace es pagar el último anticipo a las ganancias en curso y por lo tanto que aumenta, digamos, la cuenta de activo anticipo o la cuenta de otros créditos, anticipo de impuesto a las ganancias por 1.000 pesos a caja por 1.000 pesos. Paga en efectivo, dice el enunciado. El 18 de marzo deposita al fisco el importe del IVA del mes anterior, ¿sí? Entonces este era el mes anterior, el IVA de 3.000 pesos, emite un cheque Banco Nación. Por lo tanto, el 18 de marzo, ¿sí?, recién deposita el importe del IVA, o sea, que corresponde a la liquidación de IVA, del mes de febrero, que coincidiría, digamos, con la fecha de la declaración jurada, el 18 de marzo, ¿no? Es decir, nosotros presentamos la declaración jurada del impuesto al valor agregado al mes siguiente
aproximadamente a partir del 18 de cada mes. Deposita al fisco entonces el importe del IVA del mes anterior, que es 3.000 pesos. Bien, y va a pagar, disminuye a Banco Nación Cuenta Corriente por 3.000 pesos. El 20 de marzo, ¿sí?, cancela en efectivo una deuda que mantenía con un proveedor por la suma de 2.000 pesos y retiene en concepto de IVA 200. O sea que al momento del pago de una deuda que tenía con un proveedor, efectúa una retención. Por lo tanto, por un lado disminuye la deuda con el proveedor en 2.000 pesos, pero, ¿sí?, pero genera por un lado una disminución de la caja en 1.800 pesos y genera un pasivo a depositar, ¿sí?, porque en definitiva le termina pagando 1.800 pesos, ¿sí?, porque le retiene 200 pesos. La deuda con el proveedor se canceló completamente, pero salen efectivamente de la caja 1.800 pesos y se genera un pasivo por esa retención que hace de 200 pesos. Ese pasivo que será cancelado el mes siguiente. ¿Recuerdan? Entonces, la retención es el 20 de marzo y el mes siguiente debe ingresar al fisco la empresa Coco esos 200 pesos. Entonces, por un lado, disminuye, queda claro esto, disminuye el pasivo por 2.000 pesos, es decir, mi deuda con el proveedor, la deuda con el proveedor se cancela en forma completa. Sale de la caja en este momento solamente 1.800 pesos. ¿Por qué? Porque retienen concepto de IVA 200 pesos. Bueno, son hipótesis, ¿sí? Pero para que tengan una idea, ya para que vayan entendiendo cómo es este mecanismo y, sobre todo, identificar las cuentas y los movimientos patrimoniales que se generan a raíz de estas operaciones, ¿sí?, que tienen que ver más que nada con la relación con el fisco de cada contribuyente. Bien, el 30 de marzo dice que las compras del mes son las siguientes. Importe neto, 10.000 pesos, ¿sí? IVA de crédito fiscal por 2.100, las percepciones sufridas de ingreso bruto, porque también puede, por la operación, en este caso porque son compras, están sujetas a percepciones de impuestos a los ingresos brutos, ¿sí? Que recuerden, esto es un impuesto provincial, ¿sí? Percepciones sufridas de IVA, 950 pesos. Bien, las percepciones cuando se compra. Después, en realidad no quiero profundizar en las explicaciones dispositivas, pero en definitiva, esto lo van a dar con más detalle cuando comiencen o sea, los conceptos de lo que son las percepciones y demás, cuando los den la materia de impuestos, ¿no? Pero en definitiva, retiene el que paga y percibe el que cobra. Siempre recuerden esa relación como para poder ubicarse en estas situaciones. En definitiva, el importe total es de 13.450 pesos, ¿sí? Entonces, ¿cómo registramos esa compra? Aumenta mercaderías, ¿sí?, por 10.000 pesos, porque es el importe neto de la compra. El IVA de crédito fiscal, recuerden, una cuenta de movimientos, 2.100 pesos, así la estamos tomando, cuenta de movimiento. IVA, percepciones y retenciones, ¿sí?, sufridas por 950 pesos, por lo tanto va a ser una cuenta que se va a cancelar contra lo que nos dé a pagar, ¿sí? Depende de lo que resulte, digamos, mejor dicho, que se va a utilizar en la liquidación del impuesto. Luego de deducido, luego de hacer la resta entre IVA crédito y IVA débito, resultará un importe a pagar o no, y si es a pagar, se restan las percepciones sufridas o las retenciones y entonces recién da el impuesto a ingresar en su totalidad. Porque estas percepciones o retenciones son pagos a cuenta, ¿sí? Bueno, por 950. Por lo tanto, en este caso, podemos tomarlas, sí, como aumentan por el debe, ¿sí? En este caso, que es el momento de la compra. Luego también tenemos ingresos brutos, percepciones y retenciones por 400 pesos. A Banco Nación Cuenta Corriente, 13.450 pesos. Bueno, bien, perfecto.
El 30 de marzo también realiza ventas. Las ventas del mes se corresponden de la siguiente manera. Importe neto, 40.000, IVA débito fiscal por 8.400 pesos. Entonces, caja, porque resulta que las ventas, tenemos que tener presente, todas las ventas se realizan al contado, dice uno de los datos adicionales. Entonces, aumenta caja por 48.400, que sería justamente el total cobrado, que incluye el neto de la venta más el IVA, que nos paga el cliente, o que paga el cliente, y entonces tenemos como ingreso, reconocemos un ingreso por 40.000 pesos y el IVA débito fiscal por 8.400. Bien, también nos pide realizar la declaración, la liquidación del impuesto, la posición mensual del IVA, ¿sí? Entonces tenemos el IVA débito fiscal por 8.400 pesos, correspondiente a la única venta que realizó en marzo, 8.400 pesos, contra el IVA crédito fiscal de la única compra que tenemos como de operación en marzo, que es por 2.100 pesos. Contra las cuentas, ¿sí?, de esta relación, rápidamente se van a dar ustedes cuenta que va a dar un IVA, va a ser un impuesto a pagar, ¿sí? Un impuesto a pagar, el débito fiscal es mayor que el crédito fiscal, resultaría un impuesto a pagar. A este asiento nomás se le acreditan los 950 pesos, ¿sí?, que nos retuvieron al momento de la compra, 950 pesos, que sería un pago a cuenta y que por lo tanto lo podemos deducir de esta posición mensual. Restado esto, entonces nos va a dar el saldo a pagar por 5.350 pesos. Bien. También nos pedía que calculemos el impuesto a los ingresos brutos sobre las ventas. La base imponible, o sea, la base o el monto imponible en realidad que se utiliza para el cálculo del impuesto es el monto de las ventas, ¿sí? De las ventas, el monto neto, no el monto masiva, sino dentro de la factura, el monto neto. Entonces, el impuesto sobre los ingresos brutos tiene, como dice ahí un dato adicional, el 3%, se aplica la alícuota del 3%. Por lo tanto, se calcula el 3% sobre la única venta o el importe neto de la única venta que hubo, 40.000 pesos. Resulta que da un impuesto a pagar de 1.200, o sea, se devenga un impuesto en realidad de 1.200 pesos. Pero también tuvo retenciones y percepciones en concepto del impuesto que pueden deducirse, ¿sí?, del impuesto que resulte, para luego determinar el impuesto a pagar, que va a ser por 800 pesos. Es decir, del impuesto liquidado, 1.200, se restan las percepciones, o sea, esos pagos a cuenta que se hicieron en concepto de retenciones y percepciones, por las operaciones que estaban sujetas a esas retenciones y percepciones, 400 pesos. Nos da un impuesto a pagar definitivo de 800. Finalmente dice registrar el devengamiento del impuesto a las ganancias del cierre del ejercicio. Bueno, y como dato adicional dice que el impuesto determinado al cierre del ejercicio es 18.800 pesos. Entonces, para cerrar nuestro ejercicio tenemos que reconocer el gasto por impuesto a las ganancias relacionado con ese ejercicio anual y a provisión, y utilizamos una cuenta de pasivo que es una provisión, como les dije en el video anterior, resulta que es simplemente es un compromiso de reservar parte de los recursos para el pago de ese impuesto, que en definitiva, si bien sabemos con certeza que el pasivo existe y que se va a pagar, al momento de hacer la efectiva liquidación del impuesto surgirá el impuesto a pagar concretamente, ¿sí? Entonces, en una primera instancia, que es al 31 de marzo de 2019, cuando se calcula, para cerrar el ejercicio, se calcula el impuesto es 18.800. Luego va a hacer todos los pasos necesarios como para poder calcular el impuesto, tener el balance contable, efectuar el balance impositivo, porque
hay diferencias entre la normativa correspondiente al impuesto a las ganancias con respecto a, para determinar el resultado del ejercicio, ¿no es cierto? Entonces siempre nos vamos a encontrar con diferencias entre lo que resulta de la contabilidad con lo que efectivamente debe calcularse para la liquidación del impuesto. Y entonces resulta que tenemos que considerar, o tenemos que considerar ese pasivo, reconocer ese devengamiento y reconocer ese pasivo a través de la cuenta de provisión de impuesto a las ganancias. Finalmente, luego, el 11 de agosto, cuando se deba presentar y cumplimentar la obligación tributaria, hacer la presentación formal y pagar, entonces allí tenemos que se va a disminuir el pasivo por 18.800, a ese impuesto determinado, que en este caso vamos a considerar que coincide, ¿sí?, con lo que hemos calculado, a ese impuesto determinado, no hubo ninguna modificación, no hubo, entonces coincide 18.800, a ese impuesto determinado le debemos restar o deducir los anticipos que hicimos de impuesto a las ganancias correspondientes a este ejercicio, ese ejercicio que se cerró el 31 de marzo de 2019, por 11.000 pesos, que sumaban 11.000, ¿sí? Nos daría entonces el impuesto a pagar el efectivo, impuesto al impuesto, a ingresar al fisco, por 7.800 pesos. Bueno, hasta aquí llegamos con el ejercicio de devengamiento de impuestos. Cualquier consulta, por favor no dejen de hacerlas en los foros y estamos en contacto.